Gracias. Gracias, mis hermanos. Buenos días. Es bonito saber que están ahí conectados. Es emocionante por una parte, es alegría, es gozo, es eh, emoción. Saber que ya están ahí conectados, que ya estamos como todos esperando el alimento, la palabra del Señor. Yo sé que esto solo lo puede hacer mi Señor y que Él es el que arregla las cosas, el que todos los instrumentos los prepara. Así es que mientras seguimos dándole el toque final a la pantalla, déjenme darles la bienvenida y decirles gracias. Gracias de mi parte por estar ahí. Gracias de mi parte por estar ahí. Pero quiero decirles qué bendición para ustedes eh, esperar la palabra del Señor. Yo creo que no hay mejor actitud que buscar de Dios. Hoy vamos a ver la historia de un hombre que buscaba de Dios. Hacía falta algo, le hacía falta perdón, pero buscaba de Dios. Y no es que cada quien busca de Dios a su manera, no es que cada quien, como dicen en algunos medios, bueno, Dios es el mismo y es el mismo Dios en todas partes y entonces basta con que creamos en Dios. Vamos a ver la historia de un hombre que no le bastó con creer que había un Dios, sino que basado en su experiencia, basado pues en el compromiso, en el amor que Dios había traído ya de antemano, él sabía que el Dios verdadero era el único Dios. A pesar de que estaba en un ambiente en el que era válido tener muchos dioses, muchos amuletos, él sabía y había encontrado la verdad. Así es que vamos a ver quién es este hombre. Cornelio se llama, por si estás preguntando quién será, ¿no? Es Cornelio. Y vamos a ver cómo fue que el Espíritu Santo, Dios, obró y orquestó todo lo necesario para que él y su familia escucharan de primera mano de quien estuvo muy cerca del Señor, escucharan las buenas nuevas. Vamos a saber qué son las buenas nuevas, vamos a entender qué significa esto de que Pedro, un testigo fiel, fuera escogido para ir. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando en el capítulo 10? Como por una parte, Cornelio recibe la visita de un ángel y se le anuncia, ¿no? Le da instrucciones el ángel y dice, envía a Cesarea a traer un hombre, ¿no? Que está ahí. Tráelo porque él te va a decir las cosas que Dios quiere que sepas. Y por otro lado, más o menos en el mismo tiempo, Pedro estaba a punto de comer y tiene esta visión en éxtasis, donde ve un manto y bajan muchos animales y oye la voz de Dios que le dice mata y come y él dice, no, pero que yo nunca he comido nada impuro. Y nos quedamos ahí porque Dios le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Entonces, para esto ya han pasado 2 días y está pasando la noche del tercer día, porque terminamos en el versículo 24, 23, donde dice, estoy en el capítulo 10, ahorita vamos a orar, pero en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 23 dice, entonces haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, aquí estamos ya en el día tercero del cuento, de la historia, y, y, y vamos a ver qué sucedió, qué es lo que sigue. Pero, ¿qué les parece si me acompañan en oración? Porque si hablamos y hablamos y hablamos, y soy yo el que habla, no vale la pena. Pero si es Dios el que tiene un mensaje para ti y para mí, espéralo con el corazón abierto. Padre bendito, te doy gracias esta mañana por cada persona ahí, Señor. Bendice cada familia representada en esas conexiones. Bendice a las familias que estamos aquí, Señor. Eh, y te pido bendícelas, no como una exigencia, como una súplica, Señor. Bendícenos. Bendice a las familias, bendice a las personas. Bendícenos porque te necesitamos, Señor. Sobre todo en estos tiempos. Sobre todo en estos tiempos. Siempre te hemos necesitado, Señor. Pero cuando empezamos a tener conciencia de tu amor y conciencia de nuestra necesidad de ese amor y de ese perdón, y conciencia de dónde estábamos y a dónde tú nos has traído.
y conciencia del pecado y conciencia, nos, Señor, no habría paz en nuestro corazón, en ningún corazón, Señor, si no esperáramos de ti la restauración, la reconciliación, como vamos a ver hoy, Señor. Bendice tu palabra, bendíceme, Señor, lávame, Señor, lava mis manos, lava mis pensamientos, Señor, lava mi boca, lávame todo, Señor. No quiero caer muerto por no estar, Señor, limpiado por ti. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan. Ayúdame a ser un siervo fiel, Señor. Lávame, lávame, Señor. Si es tu voluntad que siga, que sea yo un instrumento, te lo agradezco, Señor. Te doy gracias. eh, gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por estar ahí de nuevo. Decía yo que hoy tenemos un estudio interesante. A la invitación le puse reconciliación, una reconciliación con Dios, reconciliados con el Señor, reconciliados por la cruz. Dice, esta reconciliación es para todos. Y le puse puntos suspensivos porque vamos a aproximarnos a esto desde tres perspectivas, ¿no? La primera perspectiva es, ¿quién merece? ¿Quién merece ser reconciliado? ¿No? ¿Quién merece ser reconciliado? La segunda, ¿quién puede ser reconciliado? ¿Quién puede ser reconciliado? Y el tercer aspecto que quiero darle a esta parte de la palabra es eh, quién no quiere ser reconciliado. Entonces, ¿quiénes pueden, quiénes quieren y quiénes no quieren? Y es interesante porque uh, si bien las buenas nuevas es que que el Señor Jesucristo nos encomendó a los apóstoles y por extensión nos encomendó a toda la iglesia, es ir y predicar y hacer discípulos, ir y predicar las buenas nuevas, ir y compartir las buenas nuevas, ¿no? Y bautizándolos en el Padre, y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Este es un mandamiento que los que hemos creído y confiado en Cristo tenemos. Uh, el problema de la reconciliación no está básicamente en el mensajero, sino en la persona que está a punto de recibir el mensaje. La puerta está abierta, la puerta está abierta, el camino ya fue hecho, el camino ya se construyó, el camino ya lo formó nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya está el camino, ya está la puerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos esperando? ¿Quiénes pueden ser reconciliados? Eh, ¿Quiénes quieren ser reconciliados y quiénes no quieren? Resulta que en este pasaje de la historia, que es el parteaguas, dicen los que se dedican a estudiar profundamente, yo también, pero no tan profundamente como otros. Entonces, los que dicen, este es el parteaguas y usan palabras así rimbombantes, es porque en este capítulo es donde se abre la puerta para los gentiles. Es donde se va cumpliendo la profecía de nuestro Señor, que irán y predicarán y harán discípulos primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Aquí está sucediendo, está esta puerta que se está abriendo eh, para aquellos que quieren encontrar a Jesucristo, encontrar salvación, encontrar a Dios, preguntarle a Dios muchas cosas. Ya está abierta la puerta. ¿Quién la abrió? ¿Qué crees? Pedro. Pero no porque tiene las puertas del cielo. Eso quiero hacer antes de empezar un paréntesis. Cuando Dios le dice a Pedro, nuestro Señor Jesús le dice a Pedro, a ti te doy las puertas, las llaves de los cielos. Eso no es que, de nuevo, que Pedro está ahí a las puertas de los cielos con un llaverote y abriendo la puerta. Las llaves en el contexto hebreo, en el contexto histórico, se refería a la oportunidad, abrir las llaves significaba el, la oportunidad para empezar algo nuevo, la oportunidad para
caminar un nuevo camino, tener una nueva oportunidad. Y abrir las llaves de los cielos era predicar el Evangelio de tal manera que esta puerta, que estaba cerrada y que estuvo cerrada, porque el hombre no podía abrirla, sino Jesucristo a través de su mensaje, se le dan las llaves y Pedro abre la primera puerta, o abre la puerta primeramente a los judíos, no es que son varias puertas, miren, abre la puerta primeramente al pueblo judío. ¿Se acuerdan allá en Hechos 2 cuando viene el Pentecostés y cae el Espíritu Santo? Y entonces los judíos que estaban ahí, que no habían terminado de creer, que no habían terminado de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, al ver la manifestación del Espíritu Santo, al ver esta despliegue de poder, son convencidos. Y no convencidos a la fuerza, sino porque sus ojos estaban viendo, sus oídos estaban escuchando el Evangelio, las buenas nuevas. Pedro se levanta y les explica desde el Antiguo Testamento que el Mesías que habían esperado había ya llegado y había sido nuestro Señor Jesucristo al que habían crucificado. Sin embargo, esa crucifixión estaba predicha. Estaba también predicho que Él debería sufrir porque tenía que cargar el pecado de todo el mundo. Y entonces abre la primera puerta al judío, después va a Judea, a Samaria, y abre la puerta cuando predica a los samaritanos, a estos samaritanos que son un pueblo judío que se ve extendido, se ve contaminado, eh, al, a los a los que se habían alejado del Dios verdadero y que habían ido en pos de otros dioses porque se habían ido a Samaria y habían conocido otro pueblo y se casaron y se habían involucrado en las costumbres de ese pueblo y estaban alejados. Por eso los samaritanos y los judíos estaban como que no se querían, porque los judíos veían a los samaritanos como eso oye fea la palabra, ¿no? Pero todo lo que es ir en pos de otros dioses se llama prostitución, ¿no? Entonces se habían prostituido porque habían ido en busca de otros dioses y los veían así como, como, como prostitutas. Entonces viene Pedro, va y les predica a los samaritanos y también abre la puerta diciéndoles que Dios no hace acepción de personas y que el perdón está listo para el que lo quiere recibir. Y vienen los samaritanos y se abre la puerta. Y luego en esta ocasión vemos que, por último, Pedro va a abrir las puertas de los cielos a través de la predicación del Evangelio, porque, ¿qué crees? ¿Qué significa la llave? La llave es el Evangelio. La llave es el Evangelio que abre la puerta del corazón, que abre la puerta del cielo para aquel que escucha. Entonces, cuando Dios, nuestro Señor Jesús, le dijo a Pedro, a ti te entrego las llaves, te doy la responsabilidad también de predicar, igual que a todos los demás, predicar el Evangelio, para que ese Evangelio sea la llave que abre la puerta del corazón de aquellos que necesitan ser liberados, de aquellos que necesitan salir de la opresión y venir a la libertad. ¿Te acuerdas que nuestro Señor Jesús dijo que la verdad nos hará libres? Bueno, pues esa puerta, esa llave que es el Evangelio, cuando se predica, cuando la persona lo recibe, se convierte en la llave que abre la puerta a la esperanza, la puerta a la nueva vida, la puerta al gozo, la puerta al consuelo. Es el Evangelio de Cristo, el que lleva las buenas nuevas de salvación. Así es que ese es Pedro, que está en esta última etapa del capítulo 10, donde ya escuchó la voz de Dios, que le dijo, no llames impuro lo que yo limpié. Por otra parte, a Cornelio le dijo, ve y envía a traer a este hombre que está allá. Es la tercera noche y entonces Pedro duerme con ellos y sale ya, ¿no? Sale a la ciudad de Cesarea con un grupo. Y vamos a ver cómo fue este viaje. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Bendice, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo y tu palabra la que nos convenza, Señor, y nos lleve a la verdad. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Dice capítulo 10 del libro de los Hechos. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Estoy en versículo 24 y dice así. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrado a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo el varón, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando en esa historia. Ya vimos cómo Cornelio fue visitado por un ángel, eh, y ya vimos cómo Pedro fue visitado también por Dios. Dios le habló, le dijo qué es lo que está pasando. Entonces, bajo este manto, se prepara la reunión, esta reunión que fue programada desde el cielo para estos dos personajes, para que pudiéramos aprender de ellos. Y entonces llega el momento, dice que al cuarto día llega Pedro a casa de Cornelio y entonces empieza a suceder lo que para Pedro había sido imposible o hubiera sido imposible en otro tiempo. Eh, Pedro dice, llega al, al lugar, a la casa de esto Cornelio, y desde la entrada, ¿no? Desde su llegada empieza a ver manifestaciones que él le sorprenden. Primero, veamos qué estaba haciendo Cornelio antes de que llegue Pedro. Y es una enseñanza para todos. Ah, oía la predicación de un pastor
y le estaba dando él el enfoque de la responsabilidad que tenemos todos de evangelizar. Y entonces él hacía comentarios, ¿no? De cómo son las maneras de evangelizar. Y cuando oímos evangelizar, pensamos que es irnos a África o irnos a China o a países así lejos, ¿no? Y predicar el evangelio y todo esto. Pero parece que las cosas son más cerquita, más sencillas de lo que parece. No es que tienes que hacer grandes alardes. Dice que Cornelio, mientras esperaba, habló con su familia y con todos los que estaban ahí, sus allegados, sus amigos, y ya los había convocado, ya los había invitado a escuchar lo que Pedro tenía que decir. Es decir, dos cosas. Una forma de predicar es, de evangelizar es pedir que te acompañen, ¿no? Un amigo, un familiar que te acompañe al servicio, ¿cómo le llaman también? Al servicio, al culto, a la reunión. Es invitarlo, ¿no? Ven, acompáñame. Ahora, ¿cómo te puede acompañar un amigo? Yo me acuerdo mucho de la primera vez que me invitaron y que acepté, porque ya me habían invitado a ir a una iglesia, ¿no? Ah, la persona que te invita tiene que tener algo que te llame la atención, que te motive a ir, ¿no? Ya sea que tenga cierta influencia sobre tu vida, ya sea porque es social o porque es por el trabajo o porque es un pariente, pero tiene que tener una influencia positiva de tal manera que aceptas. Entonces, si tú eres el que estás invitando, procura tener una influencia positiva, ¿no? Porque a mí me habían invitado muchos, pero, o sea, decía yo, por favor, ¿no? Me habían invitado desde el amigo así que, vente, muy, muy abierto, hasta el que, hermano, acompáñame a la reunión porque la necesitas. Y decía yo, no me hablen así. Entonces me acuerdo que tengo un amigo, que somos amigos desde los 15 años. Eh, Él vino primero a Estados Unidos, yo me quedé en México y 5 o 6 años después regresó. Regresó a visitar México a su familia y regresó específicamente a saludarme, ¿no? A mi esposa y a mí. Y recuerdo mucho el impacto que me ocasionó oírlo hablar de Cristo, oírlo hablar de las buenas nuevas, oírlo hablar de Jesucristo. Porque pues yo lo conocía desde su joven, habíamos andado de jóvenes. Viene a Estados Unidos, regresa, y para eso cuando regresa, porque eso es algo cierto, lo vi grandote, más alto que yo, más grande, más... Le dije, ¿qué te pasó, no? No le dije, ¿qué te pasó? Le dije, ¿qué te pasó? Ah, no es cierto. No, estaba como más embarnecido. Y creo que es porque vino acá y 6 años de buena alimentación, no como la que teníamos allá en México de los tacos de la esquina, bueno, en fin. Y él habló de, de Jesucristo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero invitar a desayunar. Y después quiero que me acompañes a un servicio cristiano. Y le dije, ok. Entonces nos invitó a desayunar el domingo. Yo acepté a ir honestamente porque dijo desayunar. O sea, a mí el desayuno y luego a donde me dijo que íbamos a ir. Es un restaurante medio conocido, se llama el Cerro de la Silla, y es conocido porque venden cabrito, un cabrito, güey. Es más, llegamos, nos estacionamos porque fuimos en su carro y ya desde que nos estacionamos estaba el olorcito del cabrito, ¿no? Y entramos, estaba el restaurante, la entrada al restaurante, entramos, pero el restaurante tenía la puerta hacia acá, entrabas al restaurante y una escalera hacia arriba. Entonces llegamos ahí y ya me iba yo a dar la vuelta y dice, no, espérate, primero vamos arriba. Y le dije, ha de ser un salón más amplio, ¿no? La comida ha de estar más rica. Entonces subimos para arriba, subimos las escaleras, llegamos y pues ya estaban ahí todos. Caí, caí. Fue el primer servicio, pero puse atención a lo que estaba sucediendo porque él y después su hermano, que yo también lo conocía, su hermano tocaba la batería y me sorprendió verlo tocar la batería, ¿no? Mm. Fue, Dios me ha regalado a mi esposa y a mí de cosas increíbles. Después nos hemos dado cuenta de las grandes bendiciones que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿no? ¿Sabes quién era el líder de alabanza? Eh, Marcos Barrientos era el líder de alabanza en ese lugar. Y entonces, pues, apasionado Marcos Barrientos,
Lo que sí me acuerdo que todos empezaron a aplaudir y entonces yo me quedé así como tieso, como que no quería. Bueno, para hacerte cuento corto, Cornelio esperaba a Pedro. Cornelio había buscado a Dios, Cornelio sabía que existía Dios, Cornelio adoraba a Dios en su conocimiento, en su experiencia, en su forma. De tal manera que esperaba las noticias que el ángel le había dicho que Pedro le iba a traer de parte de Dios. Estaba emocionado, tenía influencia sobre su familia, porque ya leímos que dice que era un hombre justo, un hombre eh, bueno, que hacía muchas, no justo, era justo y que hacía muchas limosnas a los pobres, etcétera. Era alguien que no necesitaba hacer eso para tener influencia sobre su familia ni sobre sus sirvientes. ¿Sabes por qué no necesitaba? Porque era un coronel, un capitán del ejército romano a cargo de 100 soldados romanos, había peleado las batallas, había estado en guerra, tenía la autoridad para decir, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús es visitado por unos mensajeros que le dicen que la hija de cierto capitán está enferma y este capitán, perdón, es el que viene y le dice, ven a mi casa, puedes orar por mi hija? Y él le dice, vamos, dice, no, no es necesario que venga, Señor, solo ordena, porque yo soy soldado y si yo le digo a un soldado, ven, viene, o ve, va. Yo sé que si tú dices la palabra, si tú ordenas, mi hija va a sanar. Y Jesús le contesta, wow, no había encontrado tanta fe como en este hombre. En ese sentido, un soldado tenía la autoridad de decir, se juntan todos aquí a las 3 de la tarde y ponen atención, no se duermen en la mesa como algunas personas, no se distraen como algunas otras personas que andan, bueno, en fin, o sea, es un general del ejército. Pero no, no, esa fue su influencia. Parece que la influencia eran sus acciones, la forma en la que él, siendo un capitán, trataba a su familia y a los que estaban en su casa. Y cuando dice a los de su casa, se refiere a los sirvientes. Él trataba de cierta manera a los sirvientes y a los de su casa, de tal manera amorosa que cuando les dijo, vengan, ellos también querían escuchar. Y el acto de humildad que vemos aquí en el versículo 25 dice que cuando Pedro llega, entró, o sea, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Postrándose a sus pies, adoró. Ah, proscuneo es la palabra en griego, proscuneo. La palabra que utiliza aquí como adorar es como darle, en esencia se refiere a darle honor a una persona muy honorable, que con el tiempo proscuneo o adorar se convirtió en adoración solo para el Señor. Pero en este momento, este coronel o este capitán del ejército se hinca, dice que recibe a postrado. O sea, la palabra postrado es que se hincó delante de Pedro para recibirlo. Me llama la atención cómo en el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios, el que sirve, el que quiere ser mayor, es el que sirve a los demás. Jesucristo nos enseñó eso, ¿no? Allá en la noche antes de ser eh, entregado, la última cena, vemos el relato de que nuestro Señor Jesús se puso un mandil y empezó a lavar los pies de los apóstoles. Y ellos primero dijeron, no, no, ¿cómo nos vas a lavar los pies? Pedro fue el que dijo, no, yo no, Señor, ¿cómo vas a lavar tú los pies? En una reacción natural de jerarquía que tenemos el ser humano. El ser humano tendemos a poner jerarquías y a poner niveles y a poner estatus y a nivel, a darle cierta clase, ¿no? Se llama clasismo en México. La clase pobre, la clase mediana, la clase, etcétera. El ser humano tiende a eso. Tendemos a ponerle clase, números, prioridades a las personas. Pero parece que en el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios, el que tenía el poder para levantar muertos, para sanar heridos, enfermos, eh, Jesús, el Hijo de Dios, lavando los pies a unos simples pescadores. Y no digo simples pescadores porque les esté dando un nivel más bajo, me refiero a la sencillez de un humano, de un ser humano. Les lavaba los pies.
Y les enseñó, les dijo él, en el reino de los cielos, el que quiere ser grande tiene que servir, tiene que ser el menor es el más grande, el que se humilla será exaltado, ¿te acuerdas? Y entonces este Cornelio, siendo un capitán, se humilla, habla de su corazón, habla de su condición. No es como de pronto pudiera ser una enseñanza equivocada en la que se dice que Pedro es el primer papa y que él es el representante de Dios en la tierra y que tenía cierto poder o cierta jerarquía entre los apóstoles. Nada de eso es cierto si leemos la Biblia correctamente y vamos a llegar a esos puntos en los que se demuestra que Pedro no era ni el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Sabes quién era el que estaba, que tenía eh, cierto prestigio, cierto nivel de autoridad? Era Santiago, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Y ni siquiera él se llamaba como si fuera el jerarca o algo así. Él dice, cuando escribe la carta cuando tú ves la carta de Santiago y la empiezas a leer, dice, yo, un siervo de mi Señor, ni siquiera se presenta como yo, hermano de Jesucristo. O sea, la humildad entre alguien que conoce el reino de los cielos es natural. ¿Sabes de dónde viene esa naturaleza? De entender plenamente quién soy, quién ha sido, quiénes somos por nuestras propias fuerzas delante de Dios. Somos, somos nada. No somos nada por nuestras propias fuerzas. Pero delante de Dios, cuando Él nos mira a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos tan valiosos, tan amados, que tú, tu esposa, tus hermanos, quien sea, son amados por Dios de tal manera que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, la puerta está abierta para todos. La puerta está abierta para todos, pero no todos quieren. La puerta está abierta para todos. ¿Qué falta para que otros quieran? Bueno, parece que aquí este capitán eh, se arrodilló, adoró. Pedro lo levanta y le dice, no, espérame, levántate porque yo soy hombre igual que tú. Pedro rechazando una adoración, Pedro rechazando una exaltación. ¿Cómo me gustaría ver eso en la práctica, ¿no? Eh, Tú vas a ver, depende del nivel de jerarquía, ya no te puedes acercar a un sacerdote porque cuando ya pasan que de sacerdote a cardenal y a catedral y a obispo, o sea, entre más subes, más difícil ver a esas personas. Parece que no es así en el reino de los cielos. Así es que la puerta está abierta para todos, no se trata de quién quiere ni quién puede, sino de quién es nuestro Señor Jesús. Ah, y eso demuestra que Dios no hace acepción de personas. Aquí en este versículo, hablando, dice el 27, y hablando con él, entró y habló, halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esta es la forma más práctica de lo que vemos en Romanos 2, del 7 al 11, cuando dice nuestro Señor que cuando está haciendo Pablo un análisis de que Dios no hace acepción ni discrimina a nadie, dice aquí en Romanos, ¿no? 2, capítulo 2, versículo 7, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí Pablo, en este libro de Romanos, Pablo está haciendo una afirmación de que no hace excepción de personas Dios. La puerta está abierta para todos, pero no todos quieren. La puerta está abierta para todos, pero no todos quieren. Ahora, nuestro trabajo, tú, el mío, es como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, es ir y predicar el Evangelio para que los que no quieren porque no saben, quieran cuando sepan. Ir y predicar a los que no quieren porque no saben, que quieran cuando sepan.
¿Qué van a querer? Van a querer la paz que solo en Cristo se puede dar. ¿Cómo lo van a saber? Cuando tú y yo se los prediquemos. Ahora, la prédica tiene que ir junta, junta con tus acciones y junta con tus palabras. Qué feo es escuchar a alguien, qué feo es oír, tilín, tilín, ir y preguntar y no hay paletas. Qué feo es mucho tilín, tilín y pocas paletas. Es mejor un tilín despacio con acciones, más tilín con más acciones, más campanitas con más acciones. Eso parece que lo que Dios nos está diciendo, porque lo que aquí dice en Romanos, Dios no hace acepción de personas, está abierta. Y perdón para los que hacen el bien y buscan la justicia, Dios les va a dar paz. Pero a los que no quieren, eh, dice el versículo 8 de Romanos 2, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay siempre una verdad, y la verdad es, la puerta está abierta para todos, hay un camino, hay una verdad. ¿Cuál es esa? El arrepentimiento. Necesitas arrepentirte. ¿Arrepentirme de qué? De tus pecados. Arrepentirte de tus obras. Y es lo que no se predica actualmente. La puerta está abierta para todos. Tenemos que anunciar, pero tenemos que hablar del arrepentimiento, tenemos que hablar del pecado para poder entender lo que significa la paz. Porque si solo predicamos acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, acerca de la paz, ¿sabes? No se entiende. Es como comer mucho pastel. ¿No? Es comer pastel y pastel y pastel. El cristianismo ahora es como chocoso porque se predica así, te va a ir bien, Dios te va a bendecir, si tú traes tu ofrenda, te va a multiplicar, tú puedes reclamar tu casa, tu familia, tú puedes declarar que esta tierra, declarar tus bendiciones y clama por tu milagro. Mm, sí, sí Dios te da bendiciones, sí Dios te da paz, sí Dios te da todo eso, pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Ahora, arrepentirse significa hablar del pecado, hablar de lo que estamos haciendo mal. O sea, no, el evangelio estaría incompleto si solo se habla de la salvación, si solo se habla del beneficio. La cruz estaría completa. La cruz estaría incompleta si solo hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No comprenderíamos qué significa que resucitó si no hablamos de la cruz, si no hablamos que significa arrepentimiento, ¿no? La cruz significa reconocer, pero si no hablamos también del sacrificio, de los latigazos, de la corona de espinas, esas cosas significan el pecado. Wow, a mí me impactó muchísimo y entre muchas cosas, ahorita que te estoy comentando, que la corona de espinas que se le pone a nuestro Señor Jesús es, representa el pecado, entre otras cosas, de muchos de nosotros. Cada espina representaba el pecado. Una de esas espinas que clavó la frente de mi Señor representan mis pecados. Mis pecados sangraron la frente de mi Señor Jesús y aún así me perdona. Pero para entender eso tengo que hablarte del pecado. Entonces, aquí Pablo llega con este hombre que, que ya conoce a Dios, que ya conoce a Dios, que está haciendo lo mejor que puede, que ha hecho a un lado eh, la idolatría que había en ese tiempo en Roma, sobre todo entre los romanos, y él había aceptado que había un solo Dios, porque cuando dice que él es un fiel eh, en el versículo 2 de este mismo capítulo 10 de Hechos, dice, había un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios hablaba de un hombre, es la descripción de un hombre que ha dejado toda la idolatría y ha encontrado su necesidad de adorar a este Dios del que había escuchado, a este Dios de los judíos.
que había hecho milagros, que era poderoso y que solo quería el bien para su pueblo. Y él quería adorar a este Dios, pero se quedó a medias en ese sentido. Lo adoraba completamente de corazón, pero no quería participar de los rituales. Es decir, nunca se circuncidó. Era piadoso porque conocía al Señor, temeroso porque hacía las cosas que a Dios le agradan, buscaba hacer las cosas que a Dios le agradan. Am, este hombre, que es piadoso y temeroso de Dios, le faltaba algo. Y entonces cuando dice que sus oraciones y sus limosnas, el ángel le dice, tus limosnas y tus obras y tus oraciones han subido al cielo. Les decía la vez pasada en la prédica que esto de las obras habían subido al cielo, habían subido delante de Dios. Es la misma construcción gramatical de cuando se dice que el sacrificio era como olor fragante al Señor. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? Entonces, esta construcción gramatical de que cuando el sacrificio era santo y era bueno, era un olor que subía fragante. Nuestras acciones, nuestras obras, dice que son como olor fragante delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesucristo, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Hacer obras, hacer bien, sin conocer a Jesucristo o hacerlo por nuestro Señor Jesucristo o entendiendo quién es nuestro Señor Jesucristo, son obras y trapos de inmundicia. Entonces, le faltaba algo a Cornelio. Sí habían subido sus obras, sí habían sido efectivas, pero le faltaba algo. Y Dios, mirando sus obras, envía al ángel y le envía al ángel a Cornelio porque era la única forma que podía establecer la divinidad del mensaje. Si hubiera tal vez enviado otro hombre, hubiera habido cuestionamientos, pero este Cornelio que amaba a Dios, pudo reconocer que ese hombre de vestiduras blancas era un ángel enviado por Dios que le dio una instrucción y que le dijo, envía a Jope a traer a Pedro porque él te va a decir lo que tienes que oír. Ahora, para que la ocasión fuera perfecta, o bien, una ecuación perfecta, por otro lado, Pedro tenía también que ser um, no reprendido, que Pedro fuera equilibrado, que las cosas que le estorbaban a Pedro necesitaba que las dejara. Dice la Biblia, ¿no? El que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. También se refiere al peso de la predisposición, al peso cultural, al peso que a veces traemos, que nos impide caminar hacia nuestro Señor Jesús, ¿no? Por ejemplo, levantar las manos. Esa vez que yo fui a esa primera invitación, todos levantaban las manos cuando dijeron, Dios es santo y adoramos a Dios. Levantar las manos así como ahorita lo estoy haciendo, delante de Dios, eh, no entendía, porque pensaba que todos me estaban viendo y este loco que está haciendo, ¿no? Y me daba pena, me daba pena. Entonces, a veces el peso que te impide llegar a nuestro Señor es tu propio orgullo, tu vanidad, tu concepto de dignidad, ¿no? Yo no puedo hacer. Eh, ¿Cómo voy a andar así? Alabado, alabado, nuestro Señor. Sobre todo cuando haces burla de esas cosas antes y luego te encuentras en un tiempo de alabanza cuando ya entiendes eso y cuando Dios te toca y cuando lloras por una alabanza, eh, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo, me da risa, ahora me da risa. Yo me acuerdo que también cuando empecé a llorar por una adoración, a buscar al Señor, a decir, te amo, Señor Jesucristo, cuando empecé a utilizar estas palabras, en mis tiempos de oración el diablo venía y se hacía burla en ese sentido, no me llegaban pensamientos de, "Ah, ahorita estás hablando así y antes te burlabas". Es un proceso, ¿eh? Te lo digo de corazón. Venir al Señor es un proceso que vale la pena mantenerte. Este Cornelio hacía sus obras eh, y Dios lo escuchó. Cuidado con pensar, cuidado con pensar que una persona se gana el favor de Dios o se gana la atención de Dios por sus obras. Eso es una teología que está equivocada porque al sacrificio de nuestro Señor Jesús, a la salvación, le quieren sumar la acción
del ser humano. Es decir, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, y porque era piadoso y temeroso de Dios, hacía cosas, hacía buenas obras. No hacía buenas obras para llamar la atención de Dios. Él hacía buenas obras porque era piadoso y temeroso del Señor, que es muy diferente a hacer buenas obras para quedar bien delante de Dios, que es esta teología que se predica, ¿no? Les decía la semana pasada, del pelagionismo. El pelagionismo, semipelagionismo, es una teología, una filosofía que dice que el hombre que hace buenas obras, Dios lo ve como digno de ser llamado. Entonces, en este sentido, le ponen peso a lo que el hombre hace. De nuevo, nosotros no hacemos buenas obras para quedar bien delante de Dios. Un cristiano, un hijo de Dios, no hace buenas obras para llamar la atención de Dios, para quedar bien delante de Dios. Un cristiano, pon atención, un cristiano, hacemos buenas obras como agradecimiento de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Sabes, en un trabajo que estoy realizando, una de las cosas que se llama o que se requieren para servir ahí, igual que en cualquier iglesia, cuando estás en un tiempo de voluntario, eh, lo veía mucho en una iglesia que estábamos, la mayoría de nosotros, donde había lo que se llama un food pantry o un lugar donde regalan comida. Qué pesado es para el que no entiende el amor de Cristo y dar de gracia lo que es de gracia y etcétera, porque era un lugar donde dabas comida, es un lugar donde servías a las personas necesitadas, pero tú veías personas que realmente no necesitaban la comida. O sea, honestamente, veías personas que no lo necesitaban y que abusaban de eso, otras que sí lo necesitaban. Entonces, cuando tú estás sirviendo y no tienes en el corazón que un corazón agradecido al Señor y das gracias de poder hacer esto, dar lo que ni siquiera es tuyo, cuando no puedes servir a otros y verlos con compasión, porque tú te ves, tú entiendes la compasión que Dios ha tenido contigo, no puedes servir en esos lugares. No puedes porque empieza tu corazón a ponerse duro, a rebelarse, y empiezas a discriminar, este sí, ya que no, y este porque viene y pide, este no merece. Eh, es hacer buenas obras sin entender lo que Dios ha hecho por ti, te va a pesar. No intentes hacer buenas obras por ganarte la amistad, o por ganarte un premio, o por ganarte un lugar. No hagas eso. No sirvas en la iglesia cuando quieras ocupar un lugar. No sirvas, no busques ser voluntario en una iglesia si solo buscas que te vean, si solo buscas ser visto o admirado. Porque, wow, es una maldición. Tu corazón se va a endurecer. Y posiblemente no has entendido todavía lo que significa el sacrificio de Cristo por ti y por mí. El sacrificio de Cristo es morir a todo y agradecer por todo lo que Dios ha hecho. Pero si empiezas a servir en una iglesia porque quieres ser parte de la iglesia, porque quieres que te vean, porque quieres ganarte la camisa, porque quieres ganarte el lugar, etcétera, corres un gran peligro. Y el gran peligro es que el diablo venga, endurezca tu corazón y después no puedas amar a Jesucristo. Es muy peligroso. Este Cornelio hacía buenas obras porque amaba a Dios, era piadoso, llamaba a Dios, pero le faltaba algo, le faltaba entender algo ¿y por qué digo que le faltaba algo? Bueno, hacía buenas obras, respetaba al Dios o amaba a Dios de los judíos, al Dios verdadero, pero había evitado caer en los procesos legales o en los procesos que la religión marcaba, ¿no? Si en ese tiempo alguien amaba a Dios y quería amar a Dios y ser digno de entrar al templo, tenía que ser judío primero, es decir, ser circuncidado al tercer día, haber nacido judío, y si no, bueno, pues ya de grande tenía que circuncidarse y hacer ciertos procesos,
y acostumbrarse a la ley, etcétera. Digo que a Cornelio le faltaba porque él no quiso pasar por esos procesos. No quiso circuncidarse, no se circuncidó, no cumplía la ley al pie de la letra como los judíos, pero amaba y respetaba a Dios. Le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Entender el sacrificio de la cruz. Entender el sacrificio de la cruz. Eso es lo que le faltaba. Dice en el versículo 37 de lo que estamos leyendo, o sea, llega Pedro, les dice, versículo 29, que por qué me ha hecho venir. Entonces Cornelio dijo, le cuenta cómo el ángel se le presentó, eh, lo que le dijo el ángel, cómo envió, y dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eh, Versículo 35, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Me llama la atención, él está haciendo un resumen, está haciendo Pedro un resumen de las profecías. No se metió como en el caso de Hechos 2 cuando se levanta y predica y le está predicando a judíos que conocen el Antiguo Testamento, que han vivido bajo ese concepto de la ley, y entonces tiene que explicarles el Antiguo Testamento, tienes que explicarles las profecías para poderlo poner en contexto y después decirles, esas profecías todo lo que hemos escuchado, hablaban de Jesucristo. El Mesías que habíamos esperado, hablaban de Jesucristo. Y entonces termina diciéndoles, y esas profecías se cumplieron en Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados. Y entonces es cuando ellos se convierten. Aquí a Cornelio no le tiene que explicar todo eso, pero sí tiene que hacer referencia a lo que él vio. Este Cornelio sí había sabido de la crucifixión. Sí sabía que era un pecado, un castigo muy fuerte, sí sabía que era vergonzoso, sí sabía que había sido muy doloroso, tal vez había sido hasta extremo el castigo sobre el Señor Jesús. Y entonces Pablo les dice, eh, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio de la paz? Bueno, es la mejor descripción, Isaías 61, versículos 1 al 3. Isaías 61, versículos del 1 al 3, fíjate lo que dice. Ah, el Espíritu de Jehová, el, se- el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este profeta Isaías está hablando y profetizando lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer y lo que nuestro Señor Jesús hizo. Ahora, ¿te acuerdas cuando es bautizado y después entra a la sinagoga, le dan las escrituras, abre el rollo y eso es lo que lee? Es lo que lee delante de los judíos. Y cuando lee esto, ellos creen, entienden que está blasfemando, porque no han entendido quién es nuestro Señor Jesús. Lo ven como una simple persona. Y aquí es donde quiero que pongamos atención para que podamos llegar al clímax de esto. Ellos lo ven como una persona, nunca lo vieron como el Mesías, nunca lo vieron como el Mesías, de tal manera que cuando él se levanta y dice estas palabras, no ha empezado su ministerio, ¿eh? Acuérdate que en los evangelios, en el libro de Juan, cuando nuestro Señor Jesús, después de ser bautizado, va a la sinagoga y lee esto, lo ven como un loco que está diciendo que él es el ungido de Dios que vino para hacer esas cosas. Y empieza el gran enojo de ellos, empieza la gran rebeldía,
y lo empiezan a ver como un hombre loco que está hablando, diciendo que es el Hijo de Dios. Ahora, como ya entraron con esa preconcepción, cuando nuestro Señor Jesús sanaba paralíticos, sanaba leprosos, levantaba muertos, no podían entender y no podían verlo. No podían comprender que estos milagros solo podían ser hechos por Dios mismo a través de Jesucristo. Ellos empezaron mal. Por eso te digo que la puerta está abierta, pero hay quienes no quieren. Hay quienes no quieren porque no han entendido la simpleza, entre comillas, del Evangelio, la simpleza del procedimiento. Se han complicado las cosas y se van a complicar más y el diablo está metido en esas cosas de una manera increíble. Hay personas que han leído tanto, que han escuchado tanto, que hablarles de Jesucristo resucitado les choca, les parece absurdo, les parece, ¿cómo es posible que creas eso, que resucitó? ¿Cómo es posible que creas que Jesucristo eh, murió y luego resucitó y cómo que sanó muertos? O sea, ¿cómo crees esas cosas? Preguntan los intelectuales o pregunta el mundo, cosas que le hablo puesto en la mente de muchos, y dice, ¿cómo crees que es eso, no? Entonces yo me pregunto de pronto, ¿y cómo crees tú? O sea, ¿cómo te cuesta trabajo entender eso? ¿Y por qué no te cuesta trabajo entender o creer, o más bien crees más fácil que unos marcianos vinieron y construyeron pirámides, o que unos seres de otro planeta vinieron y hicieron esto, o que los fantasmas, o que las personas pueden hablar con muertos, o que un muerto fue o que alguien murió y regresó y vio el cielo, o que vio el infierno? O sea, esos cuentos y fábulas son a veces más fáciles de creer porque empezaron mal, porque piensan que empezaron mal. Nuestro Señor Jesús se levanta y dice, yo soy el que he venido a sanar a los enfermos, a liberar a los presos, a libertar a los oprimidos. Vino a darnos buenas nuevas, pero ellos lo vieron ya de primera como un farsante. Y el mundo se ha encargado mucho de eso. Por eso quiero ponerte esto en el contexto, quiero ponerte esto en el contexto. Fíjate cómo la explicación de Pablo va creciendo hasta el momento en el que dice, eh, o sea, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea. Estoy leyendo el versículo 37 de capítulo 10 de Hechos. Comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan, o sea, le está diciendo, ustedes han oído, ¿no? Que se bautizó el Señor Jesús, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice ahora, nosotros somos testigos de todas esas cosas en la tierra de Judea y de Jerusalén. Dice, a este Jesús, a quien mataron colgándole de un madero. ¿Qué significa esto? La expresión colgándole de un madero era muy entendida en ese tiempo como un castigo vergonzoso que se daba a un criminal muy malo, ¿no? Ah, y estaba predicho que Jesucristo fuera eh, colgado en un madero. Ahora, cuando tú lees Gálatas capítulo 3, eh, versículo 13, si no entiendes el contexto de en qué se está diciendo, yo lo leía y me, me, me causaba como un sentimiento raro, porque lo que dice aquí, ah, Gálatas, ¿dónde soy? Ya me robaron. No, Gálatas capítulo 3 versículo 13, déjame decir, terminó. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y la expresión maldito aquel que es colgado en un madero me chocaba porque no entendía a qué se refería. Hasta me costaba trabajo pensar que esto se refería a nuestro Señor Jesús. Y, y precisamente
cuando estamos viendo ahorita el libro de los Hechos y él está diciendo cómo Dios preparó el camino y Jesús vino para salvarnos y para librarnos de todo mal, cómo trajo paz a los oprimidos y liberó a los que estaban encarcelados. ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, haciéndose eso, cargando en él el pecado de toda la humanidad. Haciéndose maldito porque maldito quiere decir algo que no puede estar delante de Dios, de la santidad de Dios. Maldito es algo que no puede estar en la presencia de Dios. Ha sido rechazado por Dios. Y no sé si recuerdas, pero en la cruz, una frase que cuando la entendí, cómo me duele, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa expresión tiene que ver con esa maldición del que está colgado en la cruz. Era el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad, pecados pasados, presentes y futuros, los que habían sido puestos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Había tanto maldad, había tanta suciedad, había tanto olor horrible que Dios tuvo que voltear sus ojos y separarse de Jesucristo, su Hijo unigénito. Y su Hijo unigénito sintió esa separación y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo había, no podía estar delante de él, tanta maldad. Pero era necesario que él cargara porque era el único que podía cargar el pecado de todos. Y él podía, era el único, el Hijo de Dios, Dios mismo, Jesucristo, el que podía absorber todo ese pecado, toda esa maldad, ir al Hades, dejar ahí toda esa maldad, enterrar tu pecado y el mío, porque dice Dios que él perdona tu pecado y nunca más lo recuerda. Jesucristo fue y los enterró en un lugar más profundo, liberó a los cautivos que estaban oprimidos por la vergüenza, por el sentimiento de incapacidad, por el sentimiento de yo no merezco. Esa es una opresión, ¿eh? He hecho tanto mal que no creo que Dios me pueda perdonar. Esos son oprimidos por el demonio. Pero Dios dijo, Jesús, Él vino a liberar a los oprimidos. No importa tu pecado, créeme, no importa. Si estás arrepentido, si te duele que eso te aleja de Dios, si te duele que lo que haces o lo que has hecho te convirtió en algo sucio y apestoso delante de Dios y que no podías acercarte, si entiendes eso y entiendes que no podías hacer nada para lavar, para remediar, para compensar, y que sí, estabas lejos del Señor, y dice la Biblia en Romanos que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay forma humana de construir un puente, de lavarte tú mismo, no puedes. Cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, te voy a lavar los pies, dijo Pedro, no, no, ¿cómo vas a lavar? Pedro, tú no entiendes, pero si no te lavo yo, no tienes parte conmigo en el reino. Si no te lavo, no tienes parte conmigo en el reino. Si no te limpio yo, tú no tienes parte conmigo en el reino. Si yo no muero, si yo no derramo mi sangre, tú no tienes nada, no tienes lugar en el cielo, porque no puedes entrar así, sucio y apestoso. Si tú entiendes que estaba sucio y que no hay limosnas que quieras dar, no hay nada que puedas hacer para lavarte, eh, te queda una sola. La salvación está ahí para todo el que cree y confía que Jesucristo, nuestro Señor, es el Hijo de Dios y que Él resucitó y que está con nosotros y que porque resucitó nos da la oportunidad de creer que realmente Dios es real. Ahora, esta frase, Dios es real, cuando Pedro, hablando de emocionado, dice que resucitó de los muertos y nos mandó a predicar, que predicásemos, versículo 42, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez y vivo de muertos, de este
dan testimonio todos los profetas, que todos los que él, en el que todo el que en él creyera recibiera perdón de pecados por su nombre. Pablo está tan emocionado que le dice que Jesucristo resucitó. Ah, ah, aquí está, el versículo 41. Cuando está diciendo, él haciendo énfasis de que Dios lo levantó de los muertos, dice, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Me llamó mucho la atención esta frase, a nosotros que comimos y bebimos con él. Se nos hace tan cotidiano oír que resucitó, que no hemos puesto atención. Al momento que estaba yo preparando este sermón, y ya voy a terminar, me sorprendió mucho lo que vino a mi mente cuando leí esto. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó. Si leemos los pasajes como Lucas, te lo voy a dejar de tarea 24, del 37 al 43, cuando eh, Jesucristo resucitado se aparece delante de ellos, en una escena, él está preparando unos peces, ellos se acercan, él les empieza a dar, pero ellos saben, dice, saben qué es, pero no se atreven a preguntarle. Es, es tanto el impacto de haberlo visto en la cruz, haberlo visto ensangrentado y ahora verlo ahí con un cuerpo transformado, ver a Jesús ahí, que dicen que nadie, no se atreven a preguntarle, o sea, sabían que era él, pero no se atreven a preguntarle, y él come con ellos y les dice, ¿no? Y en otra escena, cuando él se presenta, ¿eres tú? Le preguntan, claro, dice un hombre, dice, ¿tienen algo de comer? Tráiganme algo de comer. Dice, porque un espíritu no come ni bebe, pero yo tengo hambre. Y esas cosas me impresionaron porque poner atención en ese detalle que Pedro tenía mucho en su corazón, me justifica en mi mente esto de que el Evangelio haya pasado 2000 años y siga predicándose. Le decía yo el viernes a una persona que preguntaba, ¿no? ¿Cómo sé que esto es verdad? Le digo, bueno, vamos a suponer que fuera una mentira. ¿Cuánto dura una mentira? ¿Cuánto puedes sostener una mentira? 2000 años es imposible sostener una mentira. O sea, Jesucristo es real. Jesucristo realmente resucitó. ¿Por qué sé que resucitó? Porque la convicción de los que hemos creído en Él, a través del conocimiento de su palabra, nos hace, tal vez ahorita morir por Él, empezaríamos muchos a dudar, pero en ese tiempo la gente moría por su fe. Los quemaban vivos, los echaban a los leones, los partían. Si tú ves las formas en las que murieron los apóstoles, dices, ¡ah! Pedro fue como partido, como con serrucho, a la mitad. Cuando tú oyes esas cosas, primero, si no conoces el Evangelio, si estás predispuesto son mentiras, te va a chocar. Pero la puerta está abierta para todos. Nuestra responsabilidad es ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio es completo. Tenemos que decir, necesitamos de Cristo. Porque alguien pregunta, ¿yo por qué necesito de Cristo? Porque sin Cristo estás perdido. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo somos como trapos de inmundicia. Sin Cristo nada bueno podemos hacer. Pero con Cristo lo tenemos todo. Y no en este mundo. Que no te engañen predicándote que una vez que vienes al cristianismo, tu casa se va a restaurar, tu comida, tu trabajo, tu dinero, tus riquezas. Dijo el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Sí, es un lugar especial. Le llamamos cielo. Cielo no es un cuento de hadas, es un lugar especial. ¿Cómo te lo explico? Iba a decir, como decía un pastor, ¿cómo te lo explico? El cielo existe. El cielo existe. El lugar donde donde no hay más dolor ni más llanto existe. Jesús existe. Jesús es real. Jesús realmente resucitó. Su Espíritu Santo es el que te está hablando ahorita.
y el que está moviendo tus entrañas, porque yo sé que alguien está escuchando esto, de que Jesús es real, de que Jesús quiere liberarte de la opresión, de las mentiras del diablo, de la culpa. Dios te quiere liberar de la culpa, pero para liberarte de la culpa tú la tienes que entregar tus pecados, tienes que reconocer que estás mal, que estoy mal, tienes que reconocer que estamos perdidos sin Cristo. Y el lugar al que se va sin Cristo es un lugar del crujir y rechinar de dientes. Es un dolor eterno, es un dolor infinito, es un lugar horrible. Pero ¿qué crees? Que en ese lugar no están los que cometieron pecados. En ese lugar están los que rechazaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque no se trata de qué tanto pecado has cometido, qué tan sucio estás o estabas. Se trata de cuánto entiendes el poder que hay en la cruz para que tú tengas vida eterna, para que tu dolor calme, para que tu llanto se apague, para que la tristeza se vaya a través de la esperanza en Cristo. Y entonces pueda venir a ti el gozo, es una paz que no depende de las circunstancias, porque eso es una paz, un gozo, una alegría, una felicidad que está basada en la esperanza que tenemos en Cristo. Esa esperanza real de que Él resucitó es una esperanza real de que un día que yo muera abriré. Uy, no me hagas que sí, no me hagas llorar. Yo sé que un día voy a cerrar mis ojos. Cuando los abra, voy a cantar de alegría delante del Señor. Y tal vez voy a cantar que nadie diga nada. Solo quiero estar un momento con mi Señor y decirle gracias por haberme perdonado. ¿Te gustaría sentir eso? Empiezo a vivir. Dile al Señor Jesús en este momento, dile a Dios, Padre, Dios, Jehová, Dios eterno, Dios verdadero. ¿Cómo me cuesta? Pero entiendo que estoy perdido, que estoy como en el desierto, que no hay nada que yo pueda hacer. Pero gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesús, a un hombre hecho carne, a Dios hecho carne. Este Jesús que de buena onda sanó paralíticos, que por amor limpió leprosos, que por amor resucitó muertos, que fue real, que no son historias, pero que fue mutilado y golpeado por mis culpas. Qué, qué feo es entender que cada latigazo fue por mi culpa, Señor, perdóname. Perdóname porque por mis pecados tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Pero te agradezco muchísimo eso. Te agradezco mucho que hayas dado a tu Hijo para que yo tenga esperanza. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios Padre. Yo acepto a tu Hijo, Señor, como mi Señor y Salvador. Lo acepto como mi Señor y te pido que me tomes, Señor, y que me aceptes como tu Hijo. Si tú hiciste esa oración de corazón, vas a empezar a sentir cómo el Espíritu Santo te va a mover a tener hambre de conocer más del Señor. ¿Y cómo puedes conocer más del Señor? Bueno, te invito a que no, nos acompañes cada domingo. Te invito a que nos acompañen los viernes, compartan la conexión, compartan, pero también te invito a que busques una iglesia donde quiera que estés, si estás lejos, si no estás aquí cerca, un lugar donde te puedas reunir y rodear de personas que te van a ayudar a vivir una vida como le agrada al Señor. No en hipocresía, sino bíblicamente. Busca una iglesia donde se predique la palabra, busca una iglesia donde se predique a Cristo. Y si no tienes otra iglesia, pues aquí te esperamos, acompáñanos cada domingo. Muchas gracias. No me gusta a veces alargarme, pero a veces no me puedo parar. Dios te bendiga, te quiero mucho, lo respeto mucho, gracias por su tiempo. Bendiciones, que Dios bendiga cada familia.